Casado avisa ante el trámite de indultos: si Sánchez no defiende a España, lo hará el PP. El PP asegura que al gobierno se le cae la máscara tras el anuncio, y considera que es parte del precio que Sánchez debe pagar por la investidura y los futuros presupuestos. El jefe de la oposición repitió la idea de que su partido defenderá a España, y anunció que recurrirán al Supremo si los indultos llegan, igual que buscarán evitar la reforma de los delitos de sedición o rebelión, en el sentido que busca el Ejecutivo. Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos. Evitaremos la reforma del delito de sedición y rebelión, o más al contrario, habrá que cualificarlo, como nosotros dijimos también en nuestro programa electoral. Plantearemos también que acaben ya los acercamientos de presos etarras, algunos con delitos de sangre, a cambio de la derogación de la reforma laboral o los presupuestos que están pactando con Bildu. Y seguiremos insistiendo en la necesidad urgente de un plan de choque económico que extienda los ERTEs hasta la próxima primavera, que dé otro año de carencia a los créditos ICO y que baje los impuestos, como están haciendo todos los países de nuestro entorno, para que España no siga destruyendo empleo, ya el triple que la Unión Europea, en un momento en el que conocemos hoy que ha caído la economía casi un 18%, el peor país de todo el mundo desarrollado. Y por último, el Partido Popular también defenderemos a pensionistas y a funcionarios, que el Gobierno pretende que sean los paganos de nuevo junto con autónomos de la crisis, y a las familias. Y por eso hoy venimos de una reunión con todo el sector educativo, el día en que se cumplía ya el plazo de presentación de las enmiendas parciales a la contrarreforma educativa del Gobierno. Lo primero que tengo que decir, casi como padre, es que me parece francamente indignante que con la que están cayendo los colegios, sin un plan coordinado a nivel nacional para la vuelta al cole, con el Gobierno parapetándose en el burladero de las comunidades autónomas cuando es el responsable último de la educación en este país, tal y como consagra la Constitución en el título 8, vengan en estado de alarma a plantear una contrarreforma educativa y ahora, en plena segunda oleada, a fijar el plazo ya de enmiendas para tramitarlo finalmente. Lo que tenemos que decir a este respecto es que el Partido Popular no ha presentado texto alternativo, ya que pensamos que el actual marco educativo era correcto, e incluso vamos a reiterar que el PP, a diferencia de lo que hicieron durante 40 años los socialistas, detuvimos la implantación de los aspectos de la LOMCE que quedaban sin entrar en vigor para sentarnos en un pacto educativo del que se levantó el Partido Socialista y luego Podemos, reclamando un 5% del PIB en educación que ahora ni siquiera se molestan en incorporar al texto de la ley. Por eso nosotros, con la comunidad educativa, hemos planteado 10 puntos, 10 enmiendas, fundamentales, además de otras, empezando por la libertad de elección de las familias, por ejemplo, la educación concertada, siguiendo con el prestigio de los docentes, por ejemplo, con un MIR del profesorado, planteando que haya una cuestión fundamental, que es el 65% de currículo nacional de materias, incluyendo también las materias STEM tecnológicas de lo que ahora tienen que trabajar los niños. Planteando que el castellano sea lengua curricular en toda España y allá donde haya lenguas cooficiales pueda haber trilingüismo entre el inglés, el castellano y la lengua cooficial. Diciendo que es esencial que defendamos la educación especial, que la disposición cuarta quiere empezar a poner en duda. Planteando algo también esencial para nosotros, y es que la FP dual tenga una implantación y una progresión en todo el territorio nacional, reforzando la alta inspección educativa frente al adoctrinamiento. Y yo creo que en este caso también tenemos que recordar que esa alta inspección educativa en autonomías en las que
hay partidos nacionalistas a cargo de la Administración de la Educación, está teniendo un efecto muy negativo también en los alumnos. Por eso también planteamos una evaluación nacional de conocimientos que sea pública y una EBAU a nivel nacional única para toda España. En definitiva, lo que queremos es que haya una educación de calidad, que haya un sistema educativo en el que la libertad de las familias se acompase con la igualdad de oportunidades, y eso no es lo que estamos viendo en esta contrarreforma educativa que se está presentando. Están trabajando tanto nuestra portavoz en la materia, Sandra Moneo, como la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, la vicesecretaria de Política Social, y esperamos que al menos se atiendan estas enmiendas que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Sí. Bueno, sobre la segunda pregunta, ya he dicho muchas veces, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. La moción de censura se tendría que aprobar con los votos de los que ahora quieren indultar, ¿no? Los de Junts pel Cat, los de Esquerra Republicana o la CUP y Bildu. Y, por tanto, pues yo creo que eso es un país serio en el que las mociones de censura nombran gobiernos, no quitan gobiernos, hay que recordarlo, por mucho que lo hiciera Sánchez. Nuestra legislación en vigor hace que las mociones de censura sean propositivas, se nombra un gobierno, no se convocan elecciones después, eso es un fraude de ley en virtud del mecanismo parlamentario de la propia moción de censura, y por tanto nosotros vamos a ganar al gobierno de Sánchez en las urnas, y si es posible, apelando a la unidad del espacio electoral que otros han roto en los últimos años. Y en relación a la visita de Sánchez a la Puerta del Sol, como dije ese mismo día, ya era hora. Llevamos 6 meses pidiendo que el Gobierno de la Nación responda a las demandas de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, y en especial en la Comunidad de Madrid, que tiene unas características distintas incluso a las demás. En primer lugar, una demografía que hace que haya una concentración de población 9 veces mayor que la media nacional. En segundo lugar, el efecto capitalidad, con todo el sistema aeroportuario de Barajas, ferroviario de Atocha y Chamartín, e incluso radial de autopistas, que hacen que por aquí pasen millones de viajeros internacionales y también de otros puntos de España durante todos los años. Y luego una cuestión competencial. Madrid no tiene policía autonómica, por tanto las limitaciones requieren de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están en Madrid a cargo del señor Franco, delegado del Gobierno, que lo único que ha hecho en los últimos meses es intentar derrocar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y luego ya una cuarta que afecta a Madrid y a todas las demás, que es que no hay un marco normativo entre el estado de alarma, que ha sido ruinoso y sería ruinoso revalidarlo para la economía y el empleo, y el no hacer absolutamente nada, que es lo que estaba haciendo el Gobierno de la Nación. Y este marco normativo que ha solicitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en una ley para cuarentenas, o en la cualificación o modificación de la Ley Orgánica del 86 para limitar la movilidad de forma eficaz, es en lo que se tendría que estar ocupando ahora mismo el Gobierno. En vez de plantear una reforma de los delitos de sedición y rebelión a la carta para favorecer a los que han dado un golpe a la legalidad y a los que están negando la historia criminal de unos terroristas que mataron a 850 inocentes, lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es modificar la Ley Orgánica del 86, como le hemos ofrecido en 15 días, para dar certidumbre a las autonomías y que se puedan hacer limitaciones de movilidad eficaces para contener la pandemia. Y ya, si no es mucho pedir, también podría legislar una legislación ad hoc como Francia e Italia en materia de pandemias, que es lo que le pidió el otro día Isabel Díaz Ayuso. Pero a todas estas 4 razones le sumo una quinta, y es que Sánchez está obsesionado con Madrid. Lo está. Y mire que ha sido concejal en la oposición de Madrid, por cierto, su única experiencia política, ahora que da lecciones a los demás mandatarios autonómicos de qué experiencia hay que tener para asumir los cargos. La única que tuvo es ser concejal, creo, de Tetuán en la oposición. Conoce bien Madrid. Está muy obsesionado con Madrid y dice que viene a Madrid a ayudar. No, viene a Madrid a enterarse de sus competencias. Porque la Ley 33/2011 de Salud Pública, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo diputado Pedro Sánchez, faculta y mandata en su artículo 14
que el Gobierno de la Nación es el responsable de las alertas internacionales, es decir, pandemias y epidemias, como la actual, que está declarada por la OMS y por el Centro Europeo de Enfermedades. Y, por tanto, como la ley le mandata, y como en todo el mundo son los gobiernos estatales los que se están ocupando de las pandemias, pues bueno, pues bienvenido a colaborar, pero no en las competencias de la Comunidad de Madrid, sino en su responsabilidad legal y, si se me permite, moral, ya que fue él el que dijo a los españoles el 5 de julio, salgan a las terrazas, salgan a disfrutar, porque hemos derrotado al virus. Y es él el que ha pedido que no hubiera alarmismo, incluso en las imágenes en los medios de comunicación, sobre los 50.000 muertos que ha habido en España. Quizás esos jóvenes ahora a los que le apelamos la responsabilidad, si hubieran sabido lo que estaba pasando en España, si se hubiera visto el colapso de las urgencias que ha habido en los meses de primavera, si se hubiera visto que hay 50.000 muertos y no 20.000, como dicen ellos, a lo mejor ahora no habría que concienciar a la sociedad. Y la culpa la tiene Pedro Sánchez. Y esto no lo digo yo solo en España. Se diría de Macron, se diría de Merkel, se dice de Trump, se dice de Johnson y se dice de Bolsonaro. Y España no es más ni menos que Brasil, que Estados Unidos y que Gran Bretaña. La incompetencia de sus dirigentes creo que queda pequeña en comparación con la negligencia que tiene Sánchez. Bueno, ellos sabrán. Evidentemente el Partido Popular es incompatible con dar indultos a aquellos que han sido condenados por dar un golpe a la Constitución española. Y es incompatible con modificar el Código Penal a la carta para favorecer a los que han cometido graves delitos. Y es incompatible con pactar la renovación de instituciones con un partido que está condenado por financiación irregular, que ataca al Poder Judicial, que pide la abdicación del jefe del Estado, que pide gobernar con Bildu en el País Vasco y que pide pactar los presupuestos con Esquerra y Junts pel Cat. Y es que esto es Sánchez. Por tanto, habrá que preguntar en este eslogan último, que es el PP bloquea las instituciones, si es mejor eso o destruirlas, que es lo que pretende sus socios y, por lo que hoy vemos, lo que pretende también el propio Gobierno. Porque yo, sinceramente, es que yo no entiendo en un país en el que unos señores que dan un golpe a la Constitución reciban el indulto, o mejor dicho, a través de la modificación del delito de sedición, la amnistía de facto a la carta por parte del Gobierno de la Nación. O sea, yo pido hacer el ejercicio intelectual de revisar la Constitución francesa, la Constitución portuguesa y la Constitución alemana, que se vea lo que se dice sobre las formaciones políticas que atenten contra la integridad territorial de esas naciones. Y luego que se vea el ordenamiento jurídico penal que tienen esas naciones contra esas actitudes. Hombre, en España creo que tenemos una Constitución bastante plural y respetuosa con las ideas de cualquier partido político. Pero una cosa son las ideas, que en España, afortunadamente, desde hace 40 años no se persiguen por los juzgados, y otra cosa son los delitos. Y cuando se comete un delito, sea robar en un supermercado o sea declarar la independencia de una de las comunidades autónomas de España, alentando la violencia en varias manifestaciones previas, eso no puede tener un indulto. Y por eso nosotros fuimos a la campaña electoral diciendo que se tendrían que prohibir expresamente los indultos a condenados por rebelión y sedición. Y lo decíamos porque el Partido Socialista los quería prohibir para condenados por corrupción, lo cual nos parecía muy bien, y por condenados por violencia de género, lo cual nos parecía muy bien. Pero pedíamos también incorporar a los condenados por rebelión y sedición. Pedimos modificar el delito de sedición y, sobre todo, el de rebelión, incorporando el tipo penal de rebelión impropia que el Partido Socialista sustituyó en su día. Porque, en efecto, las rebeliones ahora no son armadas. Aquí no entran caballos con generales en ellos. Ahora son rebeliones que pueden ser informáticas o que pueden ser como la que vimos en Cataluña hace 2 años. Y luego también pedimos que se tipificara la convocatoria de referéndum ilegal, tal y como estaba en nuestro Código Penal y derogó Zapatero, algo que se ha votado ayer en el Senado y que, sin embargo, la izquierda ha rechazado. Y ya de paso pedimos que se despolitice la Fiscalía General del Estado, cosa que trajimos aquí a votar la semana pasada y también lo rechazaron. Y la Fiscal General del Estado se ha convertido en la abogada defensora de Podemos y se ha convertido, además, en
una comisaria política al servicio del partido al que pertenece y para lo que se le puso. Y creo que la degradación institucional que está sufriendo España, que no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno, tiene que detenerse ya. Y lo que no va a hacer el Partido Popular es ser cómplice y palmero de esa degradación. Todo lo contrario, queremos ser un freno a la deriva que ya está rozando los límites de lo que una democracia parlamentaria puede soportar. Sí. Bueno, le hemos pedido explicaciones al Gobierno para que diga por qué considera que el jefe del Estado de una nación 5 veces centenaria no es capaz de ser protegido en su integridad personal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creo que esto es algo vergonzoso. O sea, estamos en España, en la cuarta economía del euro, y estamos en una situación en la que el Gobierno diga, que espero que no sea verdad, porque tenemos una gran policía y una gran Guardia Civil, que no es capaz de asegurar la integridad física del jefe del Estado, esto nos pone al nivel de países tercermundistas. Y yo me temo, y espero que por esto no sea, pero la razón me parece igual de preocupante. Y es que el Gobierno cede ante los independentistas y no permite que el rey de todos los españoles esté en Cataluña abriendo, en este caso, el acto de entrega de despachos a los jueces. Y esto es algo terrible que ha pasado con los premios Princesa de Girona y que incluso intentaron que pasara en la vuelta que dio Su Majestad el Rey visitando, después de la primera oleada del COVID, a todas las comunidades autónomas de España. Insisto una cosa que dije el otro día. El rey de España lo es porque todos los españoles decidimos que lo fuera, votando una monarquía parlamentaria en la Constitución, por cierto, con refrendo abrumador de todos los catalanes. Y en segunda instancia, don Felipe VI es el rey porque quisimos los españoles, a través de sus diputados y senadores, hace 6 años en esta misma Cámara. Por tanto, aquellos partidos como Podemos que quieren ir contra la Constitución pidiendo la abdicación y un referéndum y no sé qué más, sin pasar por los trámites de reforma que plantea la Carta Magna, les diría que abandonen toda esperanza, que el PP jamás permitirá que se siga arremetiendo contra la monarquía española. Eso sí, el culpable de esto es Pedro Sánchez, que calla y otorga para seguir en el poder. Y esto es algo absolutamente inadmisible. Cataluña implica una carga de profundidad y da por descontado que el Gobierno apuesta por los indultos a los líderes independentistas. Bueno, yo les recomiendo que visualicemos de nuevo el debate electoral, el único que hubo en la campaña de noviembre. Yo le pregunté a Pedro Sánchez 10 veces si iba a indultar a los presos condenados por dar un golpe a la legalidad. También le pregunté si iba a pactar con Pablo Iglesias. Me dijo que no, ahí mintió. En lo de los indultos no contestó. Por tanto, se ve que esto era el precio que tenía que pagar por la investidura, que, por cierto, sin hablar con ningún otro partido, despachó en 30 horas abrazándose a Pablo Iglesias y poniéndose a negociar con los partidos independentistas. A mí me llamó un mes después. Por tanto, yo creo que hombre, todo indica que esto no es un lapsus y que esto va, además, en el cronograma que tienen planteado para esta legislatura. Y es intentar lanzar un señuelo para ver si Ciudadanos acuerda los presupuestos, lanzar otro señuelo para ver si el Partido Popular pacta con ellos y con Podemos un acuerdo que es parlamentario, no con gobiernos, como es la renovación de instituciones del Estado, y eso sí, seguir con lo que ya tenían pactado con los de Bildu, que es acercar a 58 presos etarras a las cárceles cercanas al País Vasco, y con los independentistas, que es la modificación del Código Penal y los indultos a los presos del Procés. Y yo, sinceramente, creo que esto es de una extraordinaria gravedad, que la propaganda, los eslóganes y las mentiras de este Gobierno no deberían ocultar, porque además coincide con una pandemia que está asolando España, y creo que ya es de mal gusto decirle a las familias que están viendo cómo limitan su movilidad, sus hijos no van al colegio, pierden el trabajo,
tienen familiares en la UCI o han perdido a sus mayores fallecidos por culpa del COVID, que vean que este Gobierno, por mantenerse en el poder, en vez de pactar con el Partido Popular un pacto de Estado por la sanidad y un plan de choque económico, estén pactando con los independentistas para mantenerse un año más en el poder. Verdaderamente creo que es algo ya inmoral. Y yo espero que la oposición, la legítima oposición firme y responsable que lidera el Partido Popular, pueda pararlo. Pero para ello creo que hay partidos también de ámbito regionalista o nacionalista, no independentista, que debería ser consciente de lo que está pasando en España y que esa degradación institucional también afecta a las familias, al empleo y al futuro de España. Gracias.